Bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Alabamos a Dios porque Él es bueno y nos permite una vez más poder estudiar su palabra. Y el título de esta predicación, El que no conoció pecado. Vamos a basarnos en 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el verso 21. Dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, hermanos, hermanas, tiene 15 palabras en el original griego, pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución como ningún otro verso en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes que ya hemos estudiado qué era la sustitución? Ese concepto de la sustitución está en el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el todo para el hombre. Cristo tomó el lugar que nos correspondía y llevó sobre él la carga que nosotros teníamos que llevar. Entonces, hermanos, ¿quién fue el que no conoció pecado? Solo hubo una persona. Uno más, no uno más, sino el único, ¿verdad? Porque han habido muchos dioses, pero todos han pecado, han sido hombres pecadores y han muerto y están en las tumbas. Mas el Dios nuestro, el que no conoció pecado, Él murió y resucitó. Y está a la diestra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Es la bendición que tenemos nosotros de nuestro Dios, que no solamente nos dio esa salvación, no solamente pagó por nosotros, sino que también subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Jesús se hizo hombre para poder habitar entre nosotros. Pero Él nunca, mis hermanos, Él nunca, y pongamos la atención a esto, Él nunca dejó de ser Dios. Y su poder siempre estuvo con Él. Por eso, Él nunca pecó, hermanos. El poder del Padre estaba siempre en Él. Había una relación perfecta entre Cristo y el Padre, y ese poder Él lo tenía, y aún en medio de todas las tentaciones, en medio de todas las cosas que Él pasó, el poder del Padre estaba con Él. Él no dejó de ser Dios, Él siempre fue Dios, y como Él siempre fue Dios, entonces no hubo pecado en Él. Vamos a ver qué significa que Dios, que Cristo se hiciera pecado. Algunos enseñan, hermanos, porque hay muchas enseñanzas acerca de esto. Algunos enseñan que en realidad Jesucristo se convirtió en un pecador en la cruz y por tanto fue castigado en la cruz. Algunos enseñan, hermanos, que Jesús tuvo que ir al infierno y bajar por 3 días y pagar por nuestros pecados y luego por los de Él y luego subir. Se le permitió que resucitara. Y otros dicen que Jesús estaba solo. Pero, hermanos, ninguna de estas posiciones tiene un respaldo bíblico. Por eso vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. En la cruz, hermanos, Cristo tenía que ser el cordero sin mancha, el sacrificio perfecto. En la cruz, Él seguía siendo sin defecto porque aún ahí era Dios. Él fue santo, hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes de que el ser humano fuese creado, ya Él era Dios. Luego vivió una vida santa y siguió siendo Dios, hermanos, hasta que ascendió a los cielos y ahora lo es estando a la diestra del Padre. ¿Para qué, hermanos? Para mirar por cada uno de nosotros. Cristo tenía que permanecer santo, sin defecto, separado de los pecadores, ¿verdad? Aunque él siempre estaba buscando al que necesitaba la palabra. Él hablaba con los pecadores, Él comía con los pecadores, pero en Él no había pecado. Era para darles ese ejemplo de humildad que el Señor nos dejó también a nosotros. Él no conoció pecado. Simplemente, mis hermanos, Él era y es y será Dios hasta la eternidad. Cuando la Biblia, hermanos, dice que Cristo se hizo pecado, significa en cierto sentido que Dios lo trató como si fuese un pecador, ¿verdad? Leemos el versículo, vamos a leer uno ahorita, espérense.
Él lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. Si vemos todo lo que el Señor pasó, era como si se estuviera castigando verdaderamente a alguien que había hecho algo muy malo. Pero nosotros sabemos que ese castigo el Señor lo estaba llevando por amor a nosotros, para que nosotros un día tuviésemos la oportunidad de poder conocerle por medio de ese sacrificio precioso. Hermanos, dice la palabra aquí, en Isaías 53, 4, 5 y 6, versos 4, 5 y 6. Entonces, el Señor muere en la cruz. Dios lo trata como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, aunque en realidad no había cometido ninguno. Esto es, hermanos, lo que significa la sustitución. Jesús fue nuestro sustituto y es el sustituto para aquellos que todavía no le conocen y necesitan venir a sus pies. Él llevó nuestro castigo. Dice Isaías, ciertamente quien Él, ¿verdad? Jesucristo, es una profecía. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el verso 5, mas Él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido, ¿verdad? Fue herido, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El mundo estaba descarriado. Se necesitaba un pastor que recogiera a todas esas ovejas que necesitaban ser salvos. Dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos apartamos por el camino que nosotros caminábamos sin Cristo. Mas Jehová, dice, mas Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. O sea, Jesús nos sustituyó en la cruz. Él llevó nuestro pecado. Él cargó nuestras rebeliones. Él, mis hermanos, Él llevó, dice, sobre Él la paz que nosotros íbamos a recibir al poder creer en Él, mis hermanos. Dios puso el castigo por nuestros pecados sobre Él, aunque Él era el Hijo, el primogénito sin pecado. El resto del versículo nos dice la razón por la cual Cristo, hermanos, fue hecho pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en Él. O sea, para que usted y yo pudiésemos ser justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera en que el hombre pueda ser justificado si no es porque Jesucristo nos justificó. Porque su sacrificio nos justificó. Para que nosotros ahora podamos tener camino hacia Dios, hechos justos por Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, este es el otro aspecto de la sustitución. Dios trató a Jesucristo, sí, como si fuera un pecador, para poder tratar que nosotros alcanzásemos justicia. Porque lo que estaba, mis hermanos, declarado para nosotros era una perdición eterna. ¿Por qué? Porque estábamos sin Cristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Jesús tenía que venir al mundo y vivir 30 años? Cuando casi no tenemos información, ¿verdad? De esos primeros 30 años, ¿por qué tuvo que molestarse en esos 30 años? Si yo hubiera sido Dios o el Padre, pensándolo humanamente, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. Hijo, necesito que bajes y mueras por los pecados de todos estos, pero hazlo rápido en 3 días, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo, y resucitó y ya. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted? Jesús dijo en su palabra, cuando iba a ser bautizado por Juan, que se debía cumplir toda
justicia. Él estuvo haciendo eso durante su vida, mis hermanos, llevando una vida plenamente justa. En Hebreos 4:15 dice la palabra, dice que Él fue tentado en todo como lo somos nosotros, pero sin pecado. O sea, el Señor también fue tentado como niño, como joven y como adulto, pero no hubo pecado en Él. Esa es la diferencia que existe, mis hermanos, entre Dios y nosotros. Nosotros a veces somos tentados y podemos caer y pecamos. Mas Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El que diga lo contrario es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que Él fue sin pecado, mis hermanos. ¿Por qué tuvo que llevar esa vida sin pecado, hermanos? Para que su vida sin pecado se acreditara en nuestra cuenta. Esa es la doctrina de mis hermanos tan importante, que Jesús tomó nuestro lugar. Que la vida sin pecado de Cristo pudiera dársele a usted o serle imputada en la cruz. Dios trató a Jesús como si Él viviera la mitad de usted y de mí. De modo que Dios puede tratarlo a usted como si viviera en Cristo. Él nos vio reflejados. Nos vio creyendo, nos vio siendo perdonados por el sacrificio de Cristo. Ese acto incomparable, hermanos, nuestro Señor pagó todo lo que había en contra de nosotros. ¿Qué había en contra de usted y de mí? Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿quién hablaba? Recordemos, ¿verdad? Pablo estaba hablando y hablaba a los que estaban con él en ese momento. Los creyentes. A vosotros, estando muertos, dice, en pecados como usted y yo los tuvimos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. ¿Cómo los perdonó el Señor, mis hermanos? Sustituyéndonos en la cruz, tomando el lugar que nos correspondía, llevando sobre sí toda el acta. Dice el verso número 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice la palabra del Señor, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria sea al Señor por su palabra, mis hermanos. Y además, dice el verso 15, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque si Satanás pensó que con la muerte de Cristo, mis hermanos, él había ganado, que había logrado su propósito, estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque precisamente con la muerte de Cristo en la cruz, él estaba abriendo el camino y dándonos vida, y estaba venciendo a todas las tinieblas, y estaba clavando esa acta de decretos que estaba en nuestra contra en la cruz, mis hermanos, tomando nuestro lugar. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos la oportunidad después de poder creer en Él, hermanos. Tantos años adelante, ¿verdad? El regalo más grande e incomparable fue el que Jesús hizo al morir por ti y por mí. Él pagó en la cruz para que nosotros, hermanos, alcanzáramos salvación por medio de Él. Podemos entender o dimensionar qué precioso amor. Como dice el himno, ¿verdad? O el coro. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de nuestro Salvador. No hay un amor que se compare. Alabamos al Señor, amén, porque Dios es bueno, porque Él hizo todo esto para que usted y yo hoy tengamos la seguridad de la salvación en nuestras vidas, y sabiendo que un día, mis hermanos, estaremos para siempre en su presencia. Él pagó, Él murió en la cruz para que usted y yo alcanzásemos vida por medio de Él.
Qué regalo, hermanos. Qué regalo más grande el de nuestro Señor. Qué regalo, mis hermanos. ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo bonito, algo que le ha gustado mucho? Y estamos contentos. Pero yo creo que nosotros hoy, como hijos de Dios, debemos de estar mucho más que contentos al poder ver, mis hermanos, que este hombre que se hizo hombre por nosotros, Cristo, pasó por todas estas cosas. Dice la palabra del Señor que Él no escatimó el ser como nosotros siendo Dios. ¿Y lo hizo para qué? Para entendernos. Lo hizo para poder abrir un camino, hermanos, para nosotros. Dios mismo, en la figura de Cristo Jesús, su Hijo, tomó esa forma de hombre también. Recordemos, Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y Él tomó esa parte humana para ser tentado, para ser afligido, para muchas veces sentirse triste. Pero eso lo hacía, hermanos, en un acto de humildad para que nosotros pudiésemos ver en Él el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. Él nos estaba llevando con todas estas cosas, Él nos estaba llevando hacia la culminación, hermanos, de todo su ministerio precioso, y era morir en la cruz para que nosotros alcanzásemos salvación. Damos gracias al Señor, hermanos y hermanas, por este sustituto perfecto, sin mancha, sin pecado, que llevó sobre Él, hermanos, todo lo que usted y yo teníamos que pagar. Y dice la palabra que Él no abrió su boca. Cuando le golpeaban, cuando le ofendían, cuando le vituperaban, cuando hacían todas las cosas que estaban haciendo durante su agonía, la palabra dice en Isaías que Él como un cordero no abrió su boca. Él no dijo nada. Simplemente estaba cumpliendo, estaba llevando a cabo el trabajo que el Padre le mandó hacer en toda obediencia, en completa obediencia. Tanto, hermanos, que antes de empezar Él con esto, con esta agonía, con este pasaje duro, el Señor habla con el Padre y le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esto. Pero no se haga lo que yo creo, no se haga lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, hágase tu voluntad. El Señor siempre estuvo en sumisión a su Padre. Por eso esa relación, hermanos, nunca se rompió. El Señor pasó por todas las cosas, pero Él sabía que el poder del Padre estaba con Él. Él siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Aun cuando fue tentado, hermanos, aun cuando Satanás, ¿verdad?, le decía las cosas, mira, tírate, mira, te daré todas estas cosas. El Señor sabía y conocía lo que el diablo estaba pensando. Y Él sabía que perfectamente podía hacerlo, podía tirarse, dice, y los ángeles vendrían para sostenerlo y que no tropezara, que no cayera. Pero el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía que enseñarle a Satanás que Él era Dios. Por eso le dice después: al Señor tu Dios obedecerás. Al mismo diablo. El Señor estaba cumpliendo, hermanos, estaba dando el lugar que Él tomó en esta tierra. ¿Para qué? Para que después Él iba a culminar en la cruz con todo, y ya había hecho lo que era perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a finalizar. Cuando la palabra del Señor dice en Isaías
que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores. Piensen esto, hermano y hermana, que fue herido de Dios y abatido por usted y por mí. Herido por nuestras rebeliones. Recuerden, hermanos, Él fue molido por nuestros pecados. Esa es la palabra que tanto fue los golpes que recibió el Señor. Tanto fue el castigo que su sangre brotaba de su cabeza por la corona de espinas que fue puesta sobre ella. Todos nosotros nos descarriamos, mas Él cargó en Él su pecado y mi pecado. Damos gracias al Señor porque Él fue nuestro sustituto perfecto, hermanos. Nadie, ningún Dios de este mundo entregó su vida por ninguno de sus seguidores. Simplemente tomó el lugar de Dios, nada más. Se hizo llamar Dios, pero no era Dios. Porque hay un único Dios verdadero, Cristo Jesús, Dios el Padre, es un Dios verdadero, único, no hay más. No hay otro. Los demás son hombres que tomaron el lugar de Dios. Y si no se arrepintieron, tendrán una eternidad en el infierno. Más a nosotros, dice la palabra, nos fue dada, ¿qué? Justicia de parte de Dios, para que usted y yo hoy seamos justificados delante del Padre Celestial. Usted y yo, que éramos injustos, ahora podemos ser justos delante de Dios. Ahora nosotros podemos también, hermanos, hablar directamente con nuestro Señor. Ahora tenemos ese camino abierto, tenemos su palabra preciosa, todas las cosas que el Señor nos dejó a nosotros. ¿Qué regalo más grande puede haber? No hay uno más que ese. Que aquel diera a su único hijo por alguien que no lo merecía. Y esos alguien éramos nosotros. Éramos nosotros. Que no merecíamos el amor de Dios, mas Él quiso amarnos. Hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón, alabe al Señor por esto. Alabe al Señor. Dele gracias a Dios, porque ya Él tomó su lugar. Ya no cargue más ese pecado. Ya no lo esté llevando a cuestas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Cuando pecamos, venimos ante Dios arrepentidos, pedimos perdón y Él es grande, dice, y perdonador, y nos perdona y nos limpia y nos vuelve a poner sobre el camino porque Él tiene un propósito para nosotros. Entonces, si ya le conocemos, alabémosle por su sacrificio, por el regalo que nos dio. Y si hay alguien todavía que no conoce a Jesús, todavía como su Salvador, hoy tiene una oportunidad preciosa. ¿Sabe qué dice el Señor? Que es necesario para ser salvo, ser salva. Únicamente arrepentirnos de nuestros pecados. Venir a Él y aceptarle como el Señor de nuestra vida. Y dice la palabra que Él a nadie echa fuera. Si hay alguien que todavía no tiene a Cristo, este es el momento. Este es el momento para que usted pueda tomar esa decisión. Para que usted pueda asegurar su vida en Cristo. El regalo está ahí, está presente, está dado, sigue abierto para todo el mundo, no se ha acabado. Hasta que Él venga hay oportunidad. ¿Quieres aceptar al Señor? Ahí donde estés,
ven a Él. Ven arrepentido, pídele perdón al Señor por tus pecados. Habla con Él. Habla con el Señor. Y dile, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, yo me arrepiento. Y vas a tener también esa sustitución para tu vida. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque Él es maravillosamente bueno, porque es precioso, porque es un Dios como no hay otro, el único Dios verdadero. Que su palabra sea de regocijo para su vida, que pueda llenarle, que pueda usted meditar en ese sacrificio y cada día alabar más al Dios de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, al que pagó por usted y por mí, y por el cual nosotros hoy somos salvos. Vamos a orar para rogar al Señor que su palabra haga su trabajo, como siempre lo hace. Amado Dios, Padre precioso, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios bueno, grande, misericordioso, porque tú nos abriste ese camino con tu sacrificio para que nosotros hoy pudiésemos alcanzar salvación. Porque tú nos abriste, Señor, espacio para que nosotros hoy te conociésemos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar. Llevaste nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestras concupiscencias. Todo lo llevaste sobre ti, Señor, en la cruz. Y quitaste ahí el acta de decretos que había en contra nuestra. Y ya no hay nada que nos acuse, porque tú nos justificaste, Señor, delante del Padre Celestial. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste. Gracias, porque no hay otro sacrificio tan perfecto y tan grande como el que tú hiciste por nosotros. Señor, tu Espíritu Santo pueda convencer a alguien que todavía no te conozca, escuche esta palabra y le pueda hacer ver que necesita venir a ti, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos. Alabado sea tu nombre, mi Dios. En nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones del Señor, hermanos. Su palabra sea glorificada. Nos vemos prontamente.